¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? Con el doctor Javier Haga, es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Si uno hace un repaso diario de lo que son las principales noticias del día en forma cotidiana, el mundo jurídico está permanentemente presente, ¿no? Si uno toma los temas de la reforma constitucional, el pago histórico a los jubilados, los casos de corrupción, la ley de blanqueo, ley penal tributaria, lo institucional del país pasa por lo que es, en este caso, la cuna del derecho, como es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Por aquí han surgido intendentes, gobernadores de esta provincia, gobernadores de otras provincias e incluso hoy en día 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que vamos a hablar cómo nos formamos como ciudadanos, aquellos que el día de mañana pueden tener alguna responsabilidad digamos, en la función pública o en el Estado mismo, y una de esas responsabilidades es la del decano de la facultad de esta histórica universidad. Enseguida con el doctor Javier Haga. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. En lo personal, ¿cómo llega a este lugar tan histórico, ¿no?, del país? Con 17 años, ¿Sí? Proveniente de la ciudad de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos, hijo de un mecánico y una enfermera, de una familia con muchos esfuerzos. Ajá. Primera generación que llega a la universidad. Ni la familia de mi papá ni la familia de mi mamá llegaron a la universidad. Y yo fui uno de los 3 hermanos. Había que mandar a uno, podían sostener y hacer el esfuerzo por uno, y bueno, tuve la suerte y por eso estoy eternamente agradecido con mis padres y con mis hermanos también, ¿no? O sea, todavía existía aquella movilidad social. Mi hijo, el doctor, era una realidad de Florencio Sánchez, sí, era un gran sueño de los padres, ¿no? Era un gran sueño de los padres, no sé si para ser abogado, pero sí para llegar a la universidad. Ajá. Y bueno, yo tenía interés en el derecho y en la justicia y en la libertad, que son valores que siempre estuve desde muy chico, desde la escuela y la secundaria, y bueno, tuve la suerte de poder estudiar una carrera universitaria y en esta prestigiosa facultad. ¿Y la vida estudiantil? Bueno, con mucha participación desde el inicio de la carrera de abogacía, y me incorporé a la vida del movimiento estudiantil, a la vida del movimiento político a través del centro estudiante y las agrupaciones políticas. Aquellos fueron años difíciles porque fueron los años fines de la década del 80, principio de la década del 90. Teníamos la discusión del neoconservadurismo y el liberalismo en las universidades, y el movimiento estudiantil estaba... Claro, en aquel momento se discutía incluso, bueno, la ley de arancelamiento universitario. Sí. Fue una discusión muy fuerte en aquel momento, ¿no? Y que incluso el movimiento estudiantil, incluso después, en la post-década del 90, tuvo también la firmeza del movimiento estudiantil frente a lo que pensaban dirigentes como López Murphy, también el gobierno de la Rúa, ¿o no? Sí, así es. Fines del 87 nos agarró la hiperinflación. Para un estudiante universitario proveniente de esta provincia fueron momentos muy difíciles. Nos recordamos que vivíamos en casas compartidas por otros estudiantes y se nos hacía muy difícil pagar el alquiler y alimentarnos y comprar los libros. Luego llegaron los 90 y la discusión de arancel, los ingresos restringidos a la universidad eran temas de la discusión de los pasillos, de las asambleas, y era un motivo para que este centro estudiante, la facultad y la Federación Universitaria Litoral y la FUA pudieran poner freno a estas ideas desde el gobierno nacional, ¿no? Claro. Esos fueron años convulsionados, pero por suerte que se mantuvo la educación pública. Ahora, la meta de llegar a ser abogado y a su vez compartir aquí con la docencia, ¿estaba dentro de los planes suyos o no? No, la verdad es que no. ¿No? No, la docencia empieza a aparecer en una idea y en un sueño a medida que iba conociendo a los buenos profesores que me tocaron. Yo creo que interesante. Cuando me recibí, ejercí la profesión unos años y a poco me daba cuenta que encontraba más satisfacción y alegría dando clases, en tratar de enseñar derecho y tratar de comprender qué significa
la enseñanza del derecho en sí mismo con los estudiantes y bueno, luego dejé el ejercicio de la profesión y me incorporé a la docencia, concursé, me incorporé a los grupos de investigación y a la gestión. La gestión me incorporo de la facultad en el año 1998. Por una convocatoria que hiciera en aquel entonces el decano doctor Candiotti, me llamó, a quien estoy agradecido profundamente por haberme llamado en aquel entonces a sumarme a su gestión. Y desde entonces participo en la gestión de la facultad, que es otra de las pasiones que tengo, y hago gestión, docencia y investigación. Y había hay un choque entre, digamos, los ideales de estudiar Derecho y la realidad después, ¿o no? Sí. Hay un contraste fuerte, ¿no? Hay un contraste fuerte de las cosas que enseñamos, las cosas que aprendemos en las aulas, y el contraste con la realidad es distinto, ¿no? Ajá. Y eso es importante como un desafío que siempre nos hacemos quienes estamos en la gestión y en la docencia, de que si realmente estamos enseñando el derecho de acuerdo a la realidad que el futuro profesional le va a tocar desenvolverse en esa profesión. Entonces siempre está este contraste y cada vez más es más preocupante el contraste de lo que sucede o los análisis que hacemos en las aulas y a la vuelta de la esquina cuando sale un estudiante de la facultad. Entonces dice, bueno. Sí. Este contraste hoy en día se ve lo ven bien desde la terminación de la escuela media o secundaria a la universidad. ¿Cuál es el quiebre? ¿Cuál es la bisagra que se da? ¿La cultura del estudio, la formación? ¿Qué es lo que ustedes ven como problema al ingresante, por ejemplo? Varios factores, Guillermo, son varios. La cultura del estudio es uno de los temas preocupantes. La ruptura grande de lo que significa una educación casi guiada y paternal de la secundaria a una autogestión de la universidad. El estudiante se tiene que autogestionar en muchos aspectos y eso es un contraste que los ingresantes, sobre todo en los primeros años de la facultad, lo sufren mucho. Y todavía es una deuda pendiente de la universidad, todavía no logramos encontrar... ¿Es de la universidad o del nivel medio? De los dos. ¿Sí? Sí, del nivel medio, que todavía no coordina con la universidad esta problemática, la universidad que a su vez ha tratado de gestionar esa articulación con el nivel medio, no hemos encontrado estos mecanismos para que este choque, este golpe que sufre un estudiante con 16, 17 años que ingresa a la universidad sea más apaciguado y con mayor articulación. No logramos todavía... O sea, hablar de cultura del esfuerzo del estudio significa que un estudiante tiene que varias horas estudiar por día. Sí, no sé si eso se trae del secundario o no. Se trae poco. Ajá. Y acá lo que tratamos de decir el primer día es que estudiar significa sacrificio y es sentarse ante un libro, leerlo, discutirlo, tratar de analizarlo, interpretarlo, solo o con otros compañeros de estudios. Y eso significa algunos sacrificios que quizás en la secundaria eso no existía, esta cultura de la exigencia. Bueno, en la universidad es eso. Y eso es importante, que el primer día seamos claros con los estudiantes. Ajá. ¿Pudo haber influido, digamos, hoy en día tal vez la simplificación de las ideas a través de la tecnología? Porque el estudio del derecho significa una base de conocimientos importantes, digamos, de carácter universal. Estamos hablando de historia, de filosofía, de derecho, obviamente, ¿no? Pero hoy en día, digamos, ¿la tecnología pudo haber influido en esa base de conocimientos o no? ¿O es un aporte que hoy es indiferente? No, creo que es atender yo creo que se tiene que tener muy en cuenta. Estamos recibiendo la generación de la informática, de la internet, de los estudiantes de ahora, con una cultura de la imagen muy fuerte, que no es la cultura educativa que nosotros traíamos a la década del 80, que era una cultura más de la lectura y de la escritura. No estoy diciendo que estos unos son mejores que otros, estoy diciendo que son distintos. El desafío nuestro es comprender que esa impronta que trae el nuevo estudiante pueda tratar de entender lo que el docente sabe
y entiende con esa cultura de la informática que tiene el estudiante. Son dos formaciones distintas y el desafío es encontrar el entendimiento. A veces sentimos que el estudiante no entiende lo que está hablando el docente y a veces el docente no entiende la lógica del estudiante. Bueno, este es el problema que vivimos a diario en la facultad. Es decir, la comprensión de un texto, por ejemplo, de un párrafo, de una idea, ¿no? Exactamente. Y en abstracto sobre todo. ¿Y esto pudo haber sido por la simplificación tal vez de ideas y la falta de un conocimiento de base también? Sí, sí, yo creo que sí, también. Sí. Digamos, el sistema educativo argentino ha pasado por distintos vaivenes y en los últimos años los vaivenes no van la curva para arriba sino para abajo y los conocimientos son cada vez peores. Y nos encontramos con estudiantes que ingresan a la facultad con fuertes problemas de escritura, de comprensión de texto, de lectura, y eso es un problema complicado para el ámbito universitario. ¿Y hay mucha deserción de estudiantes? Hay mucha deserción y eso es uno de los temas. Sí, tenemos un 40% en el primer año de deserción. O sea, de los que ingresan a la universidad, el 40% se va al primer año. Y en esta facultad ese 40% se mantiene. ¿Sí? O sea, el 40% de los que ingresan, tenemos un ingreso estable de 1000 estudiantes por año en la Facultad de Derecho y Trabajo Social. Un 40% abandona el primer año. Eso es un problema. ¿Un problema? ¿Les preocupa? Es un tema preocupante porque más allá de estudiar las causales, tampoco tenemos un registro de qué pasa con ese porcentaje altísimo de abandono, a dónde termina, qué fue de su vida, qué pasó con ese estudiante que se le pasó por la cabeza estudiar a la universidad. Bueno, pasando a aquellos que egresan, ¿no? ¿Se da ética en la facultad o no? Muy poco, casi nada diría. ¿Debería darse más? Debería darse desde el primer día. O sea, porque el derecho muchas veces se justifican cosas injustificables desde el derecho, ¿no? La pregunta es, sí. En el ejercicio de la profesión nuestro, ¿la ética es un problema para el ejercicio amplio de la profesión? Sí, creo que sí. Por lo tanto, en la facultad, ¿se enseña ética sabiendo que es un problema en el ejercicio de la profesión? No se enseña. Desde el primer día debería enseñarse más ética. Desde el primer día el estudiante tiene que discutir ética profesional, ética de las instituciones, ética de la Constitución, del derecho, de convivir, de ética de las instituciones educativas, y no lo estamos haciendo. Digo, porque la ética contribuye también a la institucionalidad del país, obviamente, es primordial, ¿no? Y los problemas que tenemos muchas veces pasan por allí, como argentinos, digo, ¿no? Totalmente. La reforma del plan de estudio que estamos diseñando y discutiendo con los profesores y los estudiantes, sostenemos que deben pasar por 3 ejes transversales fundamentales. La Constitución Nacional, los derechos humanos y la ética profesional. Me parece que esos 3 ejes tienen que estar en todos los años de la carrera y en todos los días del dictado de las clases y en las aulas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Me gustaría hablar después de algunos temas puntuales, como por ejemplo, qué piensan desde la facultad de cómo deben seleccionarse los jueces, por ejemplo, que son un tema clave para la garantía de nuestros derechos, nuestras libertades, qué piensan de la reforma de la Constitución. Estamos a un año de la reforma del Código Civil, algunos temas puntuales como los que estamos hablando. Enseguida regresamos. Seguimos con el doctor Javier Haga, es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, hablando de estos temas apasionantes, diría yo, en la formación ciudadana, sobre todo aquellos que siguen el derecho y que después obviamente ocupan cargos de responsabilidad en el país. Y hablando de estos temas, ¿no? Un tema clave hoy en día en la política y en la república es el tema de los jueces, ¿no? Hubo un gran letargo durante mucho tiempo y una aceleración sintomática, diría yo, en los últimos tiempos, ¿no? Con un eje central que lamentablemente es la corrupción en el país. Digamos, ¿cuáles son qué piensa la facultad de cómo deben seleccionarse los jueces? Y esto, digamos, incluso en la provincia de Santa Fe, que sabemos que hay posiciones desencontradas en este tema. ¿Cómo deben seleccionar? ¿Qué es lo que debe privar para que un juez sea probo y honesto y a su vez tenga eficiencia en sus fallos? Tiene que tener conocimiento teórico fuerte y sólido, tiene que tener conocimiento práctico
teoría y práctica fundamental, tiene que ser una persona honesta, con valores. Tiene que ser un buen vecino, un buen padre de familia, una buena madre, un buen ciudadano. Digo, son los valores que el hombre común necesita, que una persona que va a cumplir la función social de ser juez, de impartir justicia, exige. Y esto que estoy diciendo como una obviedad muchas veces no se da en los jueces. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismos tenemos para que lleguen los mejores jueces en la provincia y en la nación? Sí. En la provincia de Santa Fe todavía estamos en una gran deuda. Todavía no hemos encontrado un sistema que garantice estos valores de la idoneidad, del conocimiento, de los valores de la honestidad, de la transparencia. Pero la honestidad es muy difícil de medir. ¿Cómo? Es muy difícil de medir en un concurso de jueces. Está bien, pero Sí. hay experiencias a nivel nacional donde se miden estos valores. Las entrevistas son una buena instancia de medición. Las audiencias son muy buenas instancias de análisis, de pregunta qué es lo que piensa un juez respecto a un problema en concreto. Hace poco fuimos testigos de las audiencias que el doctor Rosati, que es un profesor de la facultad y un graduado nuestro, fue sometido. Y le preguntaban cuestiones que el hombre común puede preguntar. ¿Qué piensa usted de que si los jueces deben pagar impuestos a las ganancias? No, dice, yo estoy de acuerdo. ¿Qué piensa usted de tal delito, de la droga? ¿Qué piensa de...? Entonces digo, esas instancias no están en la provincia de Santa Fe y sería bueno que estuvieran las audiencias. Y también los mecanismos que garanticen objetividad en el conocimiento, objetividad en el conocimiento práctico. Y también las entrevistas y en las audiencias para decir, bueno, a ver, ¿cómo ha desarrollado su vida todos estos años? ¿Hay una contradicción en que un juez tenga calle o tenga academia hoy en día? ¿O se ha planteado así en Santa Fe? Lamentablemente se ha planteado así. ¿Sí? Sí, hemos escuchado de las esferas del gobierno de la provincia que un juez necesita tener calle y no tener tanto libro, tanto conocimiento. Bueno, eso es una discusión que creíamos superada. Hoy no se puede concebir el derecho sin una buena práctica, sin una buena teoría, van de la mano. Y eso nos preocupa. Y nos preocupa que se han sacado también los criterios objetivos de evaluación. Es decir, de las condiciones de la idoneidad que tiene que tener un juez en la provincia para acceder al cargo de juez en la provincia, o de fiscal o de defensor. Estamos hablando de lo mismo. Me parece que ahí nos debemos un debate fuerte, sincero, honesto y respetuoso. Con las universidades, con los jueces, con los colegios de abogados y con la sociedad civil también, ¿por qué no? ¿Por qué no escuchar al hombre común de lo que piensan los jueces? ¿Por qué? Lo ideal sería que tenga calle y libros. Que tenga experiencia, Sí. que tenga libros, que se capacite. El derecho se va modificando diariamente. Las nuevas teorías surgen y se discuten en el ámbito universitario. Un juez tiene que estar actualizado. Tiene que trabajar, por supuesto, en su despacho y resolver los problemas de la gente, pero también tiene que estudiar. Imagínense un médico que deje de estudiar sobre los avances de la medicina. ¿Qué pensamos de ese médico? Al año está desactualizado sobre los nuevos tratamientos para aplicarlo a un enfermo. Bueno, lo mismo un juez tiene que estudiar permanentemente. ¿Por qué? Porque también va a resolver, de acuerdo a ese nuevo conocimiento, los problemas que se le van... Los problemas que hoy tiene que resolver un juez no son los mismos problemas que hace 20, 50, 60 años atrás que tenía que resolver. Y eso la teoría jurídica va acompañando su estudio. Un juez tiene que estudiar. Algún juez dijo, bueno, es difícil investigar al poder cuando se tiene poder. Creo que es lo esencial al juez investigar frente al poder también. Me parece que usted puso el ejemplo de los médicos, si no se anima a operar o intervenir quirúrgicamente no puede ser médico tampoco, ¿no? En estos días se ha lanzado la idea de reformar la Constitución de la provincia. ¿Qué posición tiene la facultad en este tema? ¿Es necesaria? Me parece que hay que encontrar las razones de méritos que justifiquen una reforma de la Constitución provincial. Y creo que esas razones de mérito no está en reelección sí, reelección no. La historia ha demostrado que las veces que la provincia de Santa Fe modificó su Constitución provincial fueron reformas de innovación y progresista. Porque no se pensaron para la coyuntura, sino se pensaron para el presente y el futuro. La pregunta es, ¿cuál va a ser el espíritu que esta reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe se va a sentar, se va a basar?
¿Cuáles van a ser los pilares básicos? Eso, lo que pensamos que todavía no está en el debate público. Sí está una idea quizás de una pretensión que pasa más por una reelección o por quedarse en el poder más tiempo, menos tiempo, pero eso son pretensiones coyunturales a corto plazo. Me parece que hay temas que pueden pasar por una reforma de la Constitución y que le pueden mejorar la calidad de vida a todos los santafesinos. Yo creo que son los temas que le preocupan al santafesino: seguridad, educación, el trabajo, el acceso a la vivienda. La selección de jueces. La selección de jueces, el acceso a la justicia. ¿Sí? Tiene las mismas posibilidades de acceder a la justicia el que vive en una ciudad grande como puede ser Santa Fe Rosario o el que vive en un pueblo más alejado de la provincia de Santa Fe. Tiene la misma posibilidad de acceder a la justicia. Tiene la misma calidad de jueces toda la provincia de Santa Fe. O la salud tiene la misma calidad de médicos, la misma calidad de hospitales. Pueden acceder todo a la educación. Tenemos un porcentaje altísimo, Guillermo, de deserción de estudiantes en la provincia de Santa Fe en la secundaria. Se calcula que el 50% de los estudiantes jóvenes en la provincia de Santa Fe no terminan la secundaria. A pesar de que es obligatorio. A pesar de que es obligatorio. Sí. Pregunto, ¿no es un problema eso para la provincia de Santa Fe? Es decir, que para usted no está explicitado, digamos, el real contenido de la reforma hoy por hoy. Hoy no está explicitado el programa, la filosofía, el espíritu que pasa por las necesidades cotidianas del hombre común. Si no se encuentra este interés de mejorar la calidad de vida del ciudadano santafesino y la reforma de la Constitución, si no logramos encontrar ese interés, me parece que estamos perdiendo una gran oportunidad y un debate que no le sirve a nadie. ¿Sí? Plantear la reelección sí, la reelección no, que es otro debate. La experiencia ha demostrado que sin reelección podemos vivir y funcionar perfectamente en la provincia de Santa Fe. Pero sí hay otros problemas que debería estar en el debate y que no lo están. Pero esperamos que esto y colocarle la reelección en un paraguas y se puede avanzar. Hoy por hoy ha quedado, digamos, estos temas que son vitales para la gente, son, digamos, de carne y hueso, por llamarlo. ¿Es momento de incorporarlos a la Constitución o no? ¿O podemos seguir funcionando así hoy por hoy? ¿La reelección? No, digo la reforma como tal. Podemos seguir funcionando, pero no obstante podemos pensar si ha quedado desactualizado, por ejemplo, el Estado de la provincia de Santa Fe, que podríamos pensar en modernizar el Estado de la provincia de Santa Fe, esa división clásica decimonónica del siglo XVII entre Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Digo, hoy hay sectores que se entrecruzan, que comparten ideas, comparten sectores, hay que ver cómo se organiza estructuralmente el Estado, cómo el Estado llega a todos los hogares de la provincia de Santa Fe de la misma forma y de la misma manera, con calidad. Digo, estos temas deberían estar discutiéndose en una reforma constitucional. Y otro tema, hay un constitucionalista muy reconocido que es Roberto Saba, a quien sigo muchísimo porque él, hablando de los momentos constitucionales, él decía, la Constitución, toda reforma constitucional, sea provincial o nacional, tiene momentos constitucionales. O ese momento constitucional puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Él me daba el ejemplo el otro día que la Constitución de 1853 fue una Constitución de abajo hacia arriba. Sí. Pero la última, la del Pacto de Olivos, fue de arriba hacia abajo, es más cierto. Allá que... Se acordó la reelección de él como primer punto de partida. Entonces él me preguntaba, ¿cuál es el momento constitucional de la provincia de Santa Fe? ¿Es de arriba hacia abajo o es de abajo hacia arriba? Bueno, le decía que lo propuso desde el gobierno provincial, sería desde arriba hacia abajo, pero bueno, en este tema es cómo se incorporan todos los sectores al debate y a la necesidad. Y otro problema grande, Guillermo, también de la reforma de la Constitución, que es el gran tema de las constituciones, la efectivización de los derechos. Sí. De nada sirve plasmar un derecho, una garantía en una Constitución nacional, si después no tenemos jueces que efectivicen ese derecho en la vida diaria. Gracias, doctor, ha sido muy amable. No, gracias, Guillermo, por esta entrevista. Fue Perfiles de hoy con el doctor Javier Haga.